Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche vamos a platicar de un tema que verdaderamente es interesante. Voy a mencionar el tema y luego vamos a hablar sobre en dónde lo estamos hablando. Reducción de la pobreza, nuestro desafío. Y este es el tema que va a enfocar ENADE 2010. Para hablar sobre ENADE 2010, el tema que estamos mencionando, pues me acompaña el licenciado Felipe Bosch, quien es presidente del comité organizador de ENADE 2010, y Juan Carlos Zapata, quien es gerente general de Fundesa. Hace un año aproximadamente tuvimos el gusto de estar acá. Y yo creo que es un gusto verdaderamente porque estamos hablando de ENADE, que es una actividad que tiene continuidad. Esta es su séptima edición, entiendo, Felipe, ¿verdad? Séptima edición, ¿sí? Y cada vez con el nombre de ENADE más posicionado, así que este año esperamos 3.000 personas, 2.700, 3.000 700 y 3.000 personas. Recuerdo que fueron como 2.000 el año pasado. 2.350 más o menos. Juan Carlos. Sí. Bueno, yo mencionaba todo esto, Felipe, porque yo creo que la continuidad es algo que Guatemala necesita. Y cuando hemos visto la temática que ha venido tratando ENADE, en algún punto pues siempre lleva la palabra desarrollo, seguridad y desarrollo. Ahora hablamos de los retos de la pobreza y obviamente el hecho de que es fundamental para que un país como el nuestro salga adelante. Acabamos de ver recientemente a nuestro señor presidente en las Naciones Unidas en un papel que diría yo que pues lamentable, no por él necesariamente, sino que por los avances que el país ha tenido. Pero cuando hablábamos de los objetivos del milenio, Felipe, vemos que Guatemala en su combate a la pobreza extrema y a la pobreza prácticamente no ha sucedido nada. ¿Qué nos puedes comentar de eso? No, muy poco. Yo tal vez ahí me gustaría, uno puede hablar mucho de si estamos avanzando o no, y la verdad es de que lo que tenemos que hacer es compararnos, porque es lo que nos queda, y nos tenemos que comparar con los diferentes países de la región, con los países de Latinoamérica, quienes lo están haciendo mejor, quienes no están avanzando tanto, y cuando vemos eso, pues hoy en la mañana o hace un rato también comentábamos del caso de Perú, por ejemplo. Perú va a crecer 10% este año. Claro. Que si hay crisis económica mundial, sí la hay. Y que Perú también está afectado, sí, también está afectado. Pero hombre, están creciendo 10% este año. Guatemala va a crecer 2 punto algo, 2 puntos, 2.1, 2.3. Sí. Entonces no es muy pobre. 3%, no llegamos al 3%. Ahora, por ejemplo, digamos, Juan Carlos, Felipe, verdaderamente tú hablas de comparación y aún sin ir hasta Perú, pues sabemos que Brasil, Argentina han reducido más del 50% su pobreza extrema. Van cumpliendo con las metas del milenio, pero sin ir muy lejos, Costa Rica, que está pues nuestro vecino, está prácticamente cumpliendo. Ya no solo en fútbol nos ganan, decís tú. No, ya en todo. Ahora, obviamente cuando uno habla del ENADE 2010 y del reto que ustedes se ponen al hablar de este tema, porque la pobreza es un tema verdaderamente interesante y verdaderamente crucial, porque pobreza no es simple. ¿Cómo define ENADE pobreza, Juan Carlos? Bueno, hay un marco teórico, digamos, que son las personas que viven con menos de $2 por día. Sin embargo, al hablar de pobreza, el antónimo es la creación de riqueza. Y para que exista creación de riqueza, realmente el objetivo final debería ser el bienestar de las personas. Y aquí es importante hablar de algunos temas que otros países como Costa Rica han hecho desde 1871. Eso fue un dato ahorita que estábamos viendo cómo va la propuesta, cómo Costa Rica en 1871 hizo su apuesta en la educación primaria, de poder generar esas bases para que ahora se den los frutos que tiene Costa Rica. Es que mucha gente dice, sí, Costa Rica no está ganando, pero es que ya llevan más de un siglo de estar trabajando en el enfoque hacia la educación. Y ahí veíamos algunos números, por ejemplo, de cómo por habitante Costa Rica invierte en la educación primaria alrededor de $2.590 al año, mientras que Guatemala está alrededor de $790 al año. O sea, ahí vemos un poco los efectos, digamos, de la inversión en educación. Ahora, por ejemplo, Felipe, hemos visto opiniones amplias, opiniones tuyas directamente en el sentido de la inversión, porque muchas veces excusas o uno de los grandes temas en Guatemala para prácticamente cualquier cosa es que el gobierno salta a decir que no tiene dinero.
¿Tendrá dinero el gobierno de Guatemala o es que la calidad del gasto no está bien o la priorización? Bueno, yo lo puedo contestar así. El gobierno de Guatemala jamás en la historia había contado con tantos recursos como los que cuenta hoy en día. Y tampoco jamás ha gastado tanto como lo que se ha gastado hoy en día. Y llegar a tal nivel de endeudamiento también. Y solo estamos hablando del presupuesto, o sea, de los ingresos por impuestos, o sea, de los ingresos que sí les están entrando. Ahora, además de eso, se han endeudado de una manera nunca antes vista en la historia tampoco. Entonces, la gran duda es la transparencia que hay en el gasto y la priorización del mismo. ¿Cómo se está gastando el dinero? ¿A qué le están apostando? Ojalá estuviéramos viendo claramente que es una apuesta en la educación, como lo hizo Costa Rica hace más de 100 años, pero no lo vemos, no vemos eso tampoco. Entonces, ¿a qué le estamos apostando como claro, o sea, el comentario lo hacía, ¿no? Porque verdaderamente pues vemos el ejemplo de Costa Rica, vemos el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Chile, ¿no? Que obviamente Chile ahora habla el presidente Sebastián Piñera, dice, mire, el problema ya no es la cobertura, ahora es la excelencia en la calidad de lo que tenemos que entregar. Pero mientras no tengamos eso, nosotros no vamos a salir adelante. No, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil tener que pensar en educación y en salud, y porque es un tema en que el Estado debería estar pensando en eso, porque los rezagos que hay, pero sin embargo no estamos hablando de, no ese es el tema, es otra cosa, y entonces eso obviamente no nos está haciendo menos pobres. Un poco el tema y de por qué nuestro desafío, es porque es nuestro desafío como guatemaltecos, no como empresarios nada más. Los empresarios pueden hacer algo al respecto, pero realmente somos todos los guatemaltecos los que tenemos que poner nuestro grano de arena para realmente salir y hacer salir a Guatemala de este atasco que tenemos con la pobreza. Porque, por ejemplo, Juan Carlos, digamos, la secuencia que viene desde el 2003, que se hace, creo que el primer ENADE para acá, ¿esta es una secuencia que lleva un orden, o por qué este tema ahora había sido seguridad y desarrollo anteriormente, ¿no? Y obviamente seguridad y desarrollo es uno de los grandes talones de Aquiles que nosotros tenemos acá. ¿Por qué ahora este tema de pobreza? Sí, nosotros, el ENADE empezó en el 2003, sin embargo, desde hace 2 años pues, nos metimos en el tema de fortalecimiento institucional, y lastimosamente Guatemala ha ido perdiendo en ese campo. En el índice del Foro Económico Mundial, por ejemplo, la variable de fortalecimiento institucional, que tiene que ver con el tema institucional, hemos bajado 29 posiciones en los últimos 2 años. Decir eso, que lo que está pasando es que aunque el dinero está llegando a los ministerios, después se le está quitando para programas específicos como el de cohesión social. Entonces, no se está respetando la institucionalidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, que deberían de ser los que están trabajando esos temas. Entonces, Fundesa el año pasado pues hizo el tema de seguridad y justicia, pero este año vemos que al final lo importante es mejorar las condiciones de bienestar de las personas, y eso pues se traslada en reducción de pobreza. Obviamente, cuando le preguntaba a Juan Carlos y comentábamos, Felipe, que la pobreza es multifacética, ¿no? O sea, no hay una sola cara de la pobreza. Claro. La pobreza es educativa, la pobreza es cultural, la pobreza es un término muy amplio, ¿no? Claro. Hay una frase que no me recuerdo quién la dice, pero dice, desafortunadamente en Guatemala la pobreza es el pan de todos los días, ¿no? Pareciera totalmente incongruente, pero vamos a tener que ir a un corte y volvemos en un momento con más acción positiva.